resumen de lo que estuvimos haciendo, un repasito de lo que estuvimos haciendo nuestra sesión pasada. Pasamos a la siguiente, por favor. La sesión siguiente, por favor. En nuestra sesión pasada ya habíamos arrancado lo que era legislación laboral y les indiqué que a partir de ahora en adelante todo lo que nosotros vayamos a ver va a ser legislación laboral. ¿Ok? Desde diferentes ámbitos, sí, porque la legislación laboral es amplia, es muy grande, pero nosotros vamos a ver los temas que nos importan en este momento como asistentes de recursos humanos. Y vimos que la legislación en el Perú regula el conjunto de leyes y normas dentro de las relaciones laborales y que pueden ser individuales o colectivas. Como lo vimos en nuestra siguiente diapositiva, vimos de que podía haber, de que la legislación laboral tenía dos aplicaciones o dos ámbitos. Pasamos a la diapositiva, por favor. Tenía dos ámbitos. Tenía desde su característica individual y su característica colectiva. Pasamos la diapositiva, por favor. En su característica individual era cómo cada uno de nosotros trabajábamos como personas, es decir, cómo somos cada uno como trabajadores, la persona con los derechos, los deberes que tenemos, todo ello. Y en el ámbito colectivo es ya cuando un grupo de trabajadores se junta y forman el llamado sindicato de trabajadores. El sindicato, que es un grupo de trabajadores que tienen una junta directiva que se encargan de velar y de los miembros de sus integrados. Las siguientes diapositivas, por favor. En este momento estoy pidiendo un poquito de apoyo con las diapositivas, queridos colegas. Como les comenté, había tenido un pequeño accidente. Mi laptop estoy esperando que me la puedan habilitar acá. Y apenas me la habiliten, vamos a poder regularizar bien la clase. Pero como estamos ahí haciendo un repasito, vamos a trabajar un ratito de esta forma. Vimos que el sindicato era la organización que se encargaba de defender a los trabajadores en sus derechos, ¿no? Y que el sindicato teníamos que quitarnos un poquito la idea de que el sindicato está hecho para pelear, que el sindicato está hecho para hacerle la vida imposible a la parte empleadora. No es así. Por lo general, en la mayoría de sindicatos existentes, tienen una muy buena relación con la parte empleadora, en la que negocian, en la que ambos buscan el bienestar de la organización. ¿Por qué? Porque el sindicato busca el bienestar de sus trabajadores. Y si sus trabajadores se encuentran bien remunerados, se encuentran motivados, se encuentran satisfechos, la empresa va a producir mejor y a mayor producción, mejor ganancia para la organización. Entonces, por lo general, con los sindicatos suele haber un buen trato, pero pero la finalidad del sindicato es esa, defender los derechos laborales de los trabajadores. Y vimos también algunos ejemplitos prácticos del sindicato, como cuando se chocó ese avión con ese camión de bomberos. A ver si pasamos hasta la imagen del avión y el camión de bomberos, en las que los que defendieron al sindicato, los que defendieron, mejor dicho, a los pilotos, no fue ni siquiera la parte empleadora, ni siquiera fue la TAM, ni la parte administrativa de las aerolíneas, sino los sindicatos, los que fueron y levantaron la voz para que de inmediato liberen a sus compañeros, porque ellos consideraron injusto que se detenga a sus compañeros sin una investigación previa, sin haber recibido atención médica o haber recibido atención psicológica o su derecho a defensa legal. Es decir, ni siquiera fue la empresa los primeros en reclamar la detención de sus colaboradores, sino que fue su sindicato. Y hasta ahí estuvimos viendo lo que era el derecho laboral. Después vimos los principios del derecho laboral. ¿Podemos pasar, por favor? Vimos los principios del derecho laboral. Pasamos, por favor. Pasamos las diapositivas, por favor. Listo, ahí nos quedamos en lo que era el régimen laboral. Y hoy día vamos a empezar a ver los tipos de régimen laboral. Y para eso vamos a empezar con el régimen general, que es el régimen, como su mismo nombre lo dice, ¿no? General, que es el régimen con el que la mayoría trabajamos o el que la mayoría de las organizaciones privadas trabaja.
porque en un momento también le voy a explicar brevemente el régimen laboral público. Pero ahorita vamos a ver lo que es el régimen laboral privado. Como les digo, o más conocido por para las personas que trabajan bajo el decreto legislativo 728, la jornada laboral máximo que ellos pueden tener es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es decir, ellos no pueden trabajar más de 8 horas diarias. Y si lo hacen, ya les correspondería el pago de horas extra. Y no pueden excederse de igual de las 48 horas semanales. ¿Qué más nos dice este régimen general o este régimen 728? Nos habla de que las personas que trabajan bajo este régimen tienen que ganar el mínimo, el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital. No pueden ganar menos de eso. ¿Pueden ganar más de eso? Por supuesto que sí, pero no menos de eso. Y tenemos que tener mucho ojito con esto porque actualmente en Perú la remuneración mínima vital es de 1.025 soles, pero por ahí el ministro de Economía o alguien ha hablado de que se va a subir el sueldo mínimo, de que es muy probable que que haya un alza del sueldo mínimo. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿qué opinarían de esta alza del sueldo mínimo? ¿Creen que sería bueno para este momento en el de nuestra situación económica en nuestro país? ¿Creen que sería bueno que haya un alza en el sueldo mínimo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? A ver. A ver, colegas, los leo. Por ahí se dice que de repente hay un alza en el sueldo mínimo, que es muy probable, que está casi ya confirmado que va a haber un alza en el sueldo mínimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sea beneficioso para nosotros que haya un alza en el sueldo mínimo? Por ahí nos dice Lisette que sí. Los demás, a Claro ver, que ¿qué sí. creemos los Sí, demás? claro que sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Aumentaría el ingreso, ¿no? También aumenta, bueno, bueno, ahorita está en 1025. Aparte de eso, lo que es la asignación familiar, ¿no? Todo eso. Nos subiría todo, ¿no? Nos subiría la asignación familiar, todo La ello. gratificación, la vacas, todo. La CTS también. Claro que sí, pero ¿saben cuál sería este problema de que este sueldo mínimo se alce? De que yo también voy a tener que subir mis precios. Porque si yo tengo mi panadería y yo les pago a ustedes 1.025 soles por atender a los clientes y de pronto el gobierno me indica, el gobierno me dice que a partir de ahora el sueldo mínimo ya no va a ser ya no va a ser 1.025 soles, va a ser 1.400 soles. Yo les voy a tener que subir a ustedes el sueldo a 1.400 soles, pero mi pancito ya no lo voy a poder vender a 20 céntimos, porque si lo sigo vendiendo a 20 céntimos, no me va a alcanzar para pagarles el sueldo mínimo a ustedes, sino que voy a tener que subir de precio el pan, lo voy a tener que vender de repente a 50 céntimos. Y ustedes también, la canasta familiar, va a subir de precio. Entonces va a subir de precio. Y de nada va a servir de que yo les suba el sueldo si también van a subir los costes. Ahorita, actualmente, como lo ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, que ahorita un aumento al sueldo mínimo no conviene todavía en el Perú. Lo que en el Perú necesitamos es que disminuya el precio de materias primas, que disminuya el precio de insumos. Si disminuye el precio de materias primas, de insumos, el sueldo mínimo que ganamos nos va a alcanzar para más cosas. Y ahí recién podríamos pensar en un aumento. Hay que estar atentos a las noticias siempre, colegas, en este temita, porque la semana pasada fue que salió el ministro de Economía a insinuar, casi confirmar que iba a haber esta alza de precios. Ok, permítanme, por favor, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para volver a compartirla. Me parece que no se puede ver bien. A ver si lo deja de compartir, por favor, para que yo pueda compartirlo. Vamos a compartir, a ver la pantalla. Vamos a ver.
A ver, a ver, a ver. Entonces, por eso les digo, colegas, hay que estar atentos siempre a estas noticias del sueldo mínimo para ver si es que llegan al, si es que se llega a aprobar o no. Pero lo importante, lo que nosotros tenemos que buscar si hablamos de economía ahorita, no es tanto que suban el sueldo mínimo, sino que disminuyan los precios de combustible, de materias primas, de insumo para que nos pueda alcanzar. Pero como nos dice, ¿no? Como nos dice acá la legislación, es como nos dice la legislación de la 728, todas las personas que trabajan bajo este régimen 728 no pueden ganar menos del mínimo vital. A excepción, obviamente, de las personas que trabajan en part-time, porque dentro de este régimen general también se contemplan las personas que trabajan medio tiempo. Las personas que trabajan medio tiempo pueden trabajar máximo 4 horas diarias y un máximo de 24 horas semanales. ¿Ok? Después, esas personas que trabajan part-time, lógicamente no pueden ganar el mínimo vital porque no están teniendo una jornada completa, sino que van a ganar acorde a las horas que están trabajando. ¿Qué más nos dice? Que todas seamos part-time, si seamos part-time o seamos tiempo completo, tenemos derecho a un descanso vacacional, a un descanso semanal. Un descanso semanal corrido de 24 horas corridas. Aquí no hay nada de que, mira, hoy día lunes vas a trabajar hasta mediodía y tienes mediodía libre. Mañana martes trabajas hasta mediodía y tienes mediodía libre. Suma tus 2 mediodías libres, ya tienes un día libre. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo te vienes a trabajar normal. No. El descanso semanal tiene que ser 24 horas corridas, preferentemente los días domingo o previo acuerdo con tu empleador cualquier otro día. Y en el caso de los trabajadores de tiempo completo, les corresponde un descanso vacacional anual de 30 días. ¿Qué quiere decir descanso vacacional anual? Es decir, que cumplen un año de servicios y pueden tomar vacaciones. Hay excepciones para este caso de vacaciones cuando es con previo acuerdo, ¿ok? Cuando es con previo acuerdo. Es decir, de repente con mi jefe decido tomar vacaciones antes de que cumpla el servicio, entonces sí puede por ahí tomar vacaciones. O de repente me voy a casar por civil o por iglesia, si tengo la documentación necesaria y la prueba de que me voy a casar, puedo adelantar mis vacaciones hasta el periodo que me corresponda. En el caso de los trabajadores part-time, no corresponde descanso vacacional. Actualmente, como les digo, hay que estar siempre atentos a la noticia. Hay un proyecto de ley que está pidiendo que los trabajadores part-time que están en el régimen general también puedan acceder a 15 días de vacaciones anual. Es un proyecto de ley, todavía no se ha aprobado. Veamos cómo prosigue ese proyecto de ley. Beneficios sociales. Las personas que están en el régimen general en tiempo completo, es decir, full time, les corresponde el pago de su CTS. Su CTS completa que se deposita los meses de mayo y los meses de noviembre. Es decir, ahorita ya, hasta el 15 de mayo ya tienen que depositar la primera CTS del 2023. Les corresponde también sus gratificaciones completas. La gratificación, ¿cuánto es? La gratificación en el régimen general es un sueldo completo. Le corresponde su gratificación y su liquidación de beneficios en caso de que concluya su contrato o renuncie o decida retirarse por algún motivo, le corresponde su liquidación de beneficios. Esto en el caso de los trabajadores full time en el régimen general. En el caso de los trabajadores part-time, no les corresponde CTS. Es decir, a ellos no les corresponde el pago de CTS. Les corresponde el pago de su gratificación, sí, que es un sueldo completo acorde al que ellos ganan, y también les corresponde una liquidación de beneficios. Contribuciones. Las personas que trabajan en el decreto legislativo 728
tienen que hacer su aporte a su AFP o su ONP. Antes lo conocíamos como ONP, ahora el término correcto es SNP, al Sistema Nacional de Pensiones. Tienen que hacer el aporte. Estos aportes de AFP o de SNP nos lo descuentan a nosotros de nuestro sueldo, ¿ok? Que no es básicamente un descuento, sino que es una derivación que yo hago de mi sueldo a mi fondo de pensiones. De los que estamos en régimen general de salud, en el régimen general 728, también nos corresponde el aporte de e-salud. Este aporte de salud es el 9% de nuestro sueldo. Este aporte de salud no nos lo descuenta a nosotros, eso lo paga nuestro empleador. Es decir, muy aparte de lo que nos paga el sueldo, el empleador también tiene que pagar a salud ese 9%. Es por eso que hace un momento les mencionaba sobre el alza del sueldo mínimo, ¿ok? Si sube el sueldo mínimo, el empleador o la empresa les tiene que pagar a ustedes más sueldo, por lo tanto, más asignación familiar, por lo tanto, va a tener que pagar más de su aporte a salud. Y para que pueda asumir esos costos adicionales, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Lógicamente va a tener que incrementar sus precios. Y si incrementan los precios, ¿cuál va a ser la finalidad de que nos suban el sueldo mínimo? Si igual tampoco no nos va a alcanzar para lo necesario. Entonces, se dan cuenta que cuando hay un alza en el sueldo mínimo, los empleados, o mejor dicho, la parte empleadora, también tiene que subir sus sueldos para hacer alcanzar sus ganancias para sus trabajadores. Esos son los beneficios generales que reciben los trabajadores del Decreto Legislativo 728. Algo importante, los que estamos en el Decreto Legislativo 728 no estamos obligados a trabajar los días feriados. Es decir, no pueden obligarte a decir, tienes que venir a trabajar este feriado sí o sí. Por más que te digan que el pago va a ser doble o triple, no te pueden exigir trabajar el día feriado. Ya puede ser previo acuerdo con tu jefe que lo hagas, pero no pueden exigirte. Ahora vamos a presentar completa la diapositiva para que se pueda ver. Listo. Ahora nos vamos al régimen MIPE, que es el régimen de la micro y pequeña empresa. Para eso tenemos que tener claro una cosilla, que el régimen de la micro y pequeña, que para considerar una empresa microempresa, sus ventas anuales tienen que tener un monto máximo de 150 UITs. Es decir, no pueden exceder sus ventas anuales de 150 UITs. Consideremos que al año 2003 la unidad impositiva tributaria está en 4.950 soles, que ha subido bastante a comparación del año pasado, ¿ok? Para que sea microempresa. Y para que una empresa sea considerada pequeña empresa, sus ventas anuales tienen que ser superiores a las 150 UITs, pero no mayores a las 1.700 UITs. Así es como nosotros definimos a qué sector pertenece la empresa. Si pertenece a la UIT si pertenece a la micro o a la pequeña empresa. En cualquiera de las dos, sea micro o pequeña empresa, ninguna de las dos le puede pagar a sus trabajadores menos de la remuneración mínima vital, que son 1.025 soles. No puede pagar menos de ello. Igual, en cualquiera de las dos, la jornada de trabajo no puede extender las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. No pueden extenderlos. Los dos, sea micro o pequeña empresa, les corresponde un día de descanso semanal de 24 horas corridas, preferentemente los domingos o previo acuerdo con el empleador otro día. Hasta ahí se parecen mucho al régimen general, pero a partir de ahora vamos a empezar a ver las diferencias. En el caso de la microempresa, a los trabajadores de la micro y pequeña empresa les corresponde 15 días de vacaciones anuales.
A los trabajadores del régimen general les corresponde 30 días de descanso anual. A los de micro y pequeña empresa solo les corresponde 15 días de vacaciones anuales. A los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a CTS. Es decir, los que trabajan en microempresa en tiempo completo no reciben CTS. Y los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho a la CTS, pero equivale a medio sueldo por año de servicio. Es decir, equivale a la mitad de la CTS. En el régimen general ellos reciben la CTS completa. En el régimen de la pequeña empresa reciben la mitad de su CTS. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo calculamos hoy día vamos a ver cómo calculamos la CTS. Pero a la pequeña empresa solo le corresponde la mitad de su CTS y a la microempresa no le corresponde CTS. Las gratificaciones. Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a gratificaciones. Es decir, si yo tengo una microempresa, no corresponde que a mis trabajadores les pague gratificaciones. Y si tengo una pequeña empresa, tienen derecho a 2 gratificaciones al año, que son en julio y diciembre, pero equivalen medio sueldo cada una. Es decir, los trabajadores de la microempresa no reciben ni CTS ni gratificación. Los trabajadores de la pequeña empresa reciben la mitad de su CTS y la mitad de su gratificación. Y por último, la última diferencia, los trabajadores de la microempresa pueden afiliarse, es decir, su empleador puede afiliarlos tanto a E-Salud, pagando el 9% de su sueldo, o al SIS familiar subsidiado, en el que no paga nada. Es decir, tiene que asegurar a sus trabajadores en la microempresa, sí. Pero en la microempresa, si desea, los puede afiliar a E-Salud aportando el 9% de su sueldo o los puede afiliar al SIS familiar subsidiado, es decir, que no paga nada. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa tienen que estar afiliados a E-Salud. Se nota bastante la diferencia entre los beneficios, ¿verdad? Se nota, ¿no? La diferencia entre los beneficios de la micro y la pequeña empresa. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta diferencia en los beneficios que reciben los trabajadores de la microempresa y la pequeña empresa? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta diferencia? Por las ganancias que recibe la empresa, porque la micro tiene más solvencia para poder brindar beneficios. Al contrario, la micro tiene menos solvencias. Exacto, porque la microempresa tiene menos solvencia para brindar esos beneficios. ¿Y qué es lo que pasa? Porque, y si hablamos en términos generales, las empresas informales no brindan ninguno de estos beneficios a sus trabajadores. No brindan, la empresa informal no brinda ninguno de estos beneficios. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado para fomentar la formalización? Ha quitado estos beneficios a las microempresas, les ha quitado estos beneficios a los trabajadores con tal que haya más formalización de las microempresas. Ahí ya queda a criterio de cada uno si es una decisión correcta o no. Pues definitivamente es más beneficiosa para la parte empleadora, pero para los trabajadores, ¿será beneficioso trabajar en una microempresa? Ahí ya queda a criterio de cada uno. Pero precisamente por eso la microempresa tiene menos obligaciones con los trabajadores, porque busca que haya mayor formalización en ellos. Ya vimos acá del régimen general de la microempresa. Ahora vamos a ver otro régimen que es vamos a ver acá, reanudar presentación. Reanudar presentación, ya está. El régimen de construcción civil. Acá el régimen de construcción civil, que es el decreto legislativo 727, es
Tiene sus peculiaridades. Todavía el régimen general y el régimen MIPE tienen ciertos parecidos, se parecen un poco, pero el régimen de construcción civil tiene sus peculiaridades. Empecemos ¿por qué? Porque tiene clasificación de categorías. Dentro del régimen de construcción civil tenemos 3 categorías, que son los operarios, los ayudantes y los peones. ¿Quiénes son los operarios? En esta categoría están incluidos maquinistas, albañiles, mezcladores, gafiteros, electricistas, choferes, mecánicos, pero que todos ellos tienen que tener alguna certificación, alguna calificación o estudios para poder ejercer esto, o ser por lo menos personal técnico operario. A ellos se les considera operario, es decir, que tienen calificación, que tienen estudios, que tienen certificados para poder trabajar en ello. Los ayudantes ejercen la misma función que los operarios, pero en un nivel de menor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una calificación, un estudio, un certificado para poder ejercer estas funciones. Es decir, si el ayudante consiguiera su calificación o su certificación, pasaría a ser operario, pero mientras no lo tenga, es considerado ayudante. Y los peones son trabajadores que no han sido calificados ni que han estudiado y que son ocupados en diferentes tareas de la industria, prestando labores en menor responsabilidad. Tenemos operarios, ayudantes y peones. ¿Cuál es por así decir, cuál es la peculiaridad con este régimen? La peculiaridad es que este tipo de régimen de construcción civil ya tiene establecido su salario, su jornal diario. Es decir, ellos ya tienen establecidos ellos. El operario, su jornal diario gana 80.50 soles. El oficial, su jornal diario gana 63.15 soles. Y el peón, su jornal diario gana 56.80 soles. Eso es lo que ellos ganan al día. Ellos trabajan 6 veces por semana, por lo tanto, se les paga estos 6 veces a la semana. Pero estos montos que estamos viendo tienen una escala vigente que van a regir únicamente hasta el 31 de mayo de este año. Es decir, estos montos que estamos observando acá han empezado a regir el 1 de junio del año pasado y terminan el 31 de mayo de este año. Ahorita, este mes, dejan de estar vigentes estos precios y van a cambiar. Habrá que estar nuevamente expectativa, atentos, alertas, a ver cuál va a ser la nueva escala salarial que ellos pongan. Lo más probable es que suba, pero vamos a estar atentos. ¿Y cuáles son los beneficios que ellos reciben? En el caso del personal operario, ellos tienen derecho a unas bonificaciones como el BUC y el BAE. ¿Qué es el BUC? Es la bonificación unificada de construcción y el BAE, la bonificación de alta especialización. A ver, por ahí creo que tenemos una preguntita. Cuando comparto la pantalla me dificulta un poquito poder leer sus preguntas. Vamos a ver. En caso de la microempresa, ¿también descuentan lo que es AFP y SNP? Sí, Ida. En cualquier régimen que tú estés en planilla, te van a descontar de tu sueldo la AFP o la SNP de acuerdo a cuál correspondas. En cualquiera de las dos que pertenezcas, te van a descontar. ¿Ok? Vamos a continuar. No voy a compartir, queridos colegas, la pantalla completa, porque si la comparto completa no puedo leer sus preguntas o sus aportes en tiempo real. Ok, estamos acá. El BUC y el BAE son bonificaciones por altas especializaciones, pero ¿quiénes brindan esas altas especializaciones? Ciertas instituciones certificadas para poder hacerlo. Por ejemplo, actualmente en Perú, una de las instituciones o de los centros educativos que más se ha dedicado a sacar estos certificados es el Instituto Senati. Ellos son los que más se han dedicado a sacar el BUC y el BAE. Y una vez que yo como operario presento mi certificado del BUC o el BAE,
me corresponde un porcentaje adicional a mi sueldo. Compensación vacacional, igual, después del año de servicios corresponde un mes de vacaciones. Descanso semanal obligatorio, preferentemente los días domingos y días feriados. Es obligatorio que no trabaje, ¿ok? Es obligatorio que no trabaje los días feriados. Gratificaciones, acá hay una diferencia. En el régimen general hemos dicho que la gratificación es un sueldo completo. En el régimen de la pequeña empresa, media gratificación. La microempresa no recibe gratificación, pero el régimen de construcción civil sí recibe gratificación. ¿Y cuánto es la gratificación del régimen de construcción civil? Son 40 jornales básicos. Es decir, si yo soy operario, mi gratificación será 40 veces 80.50. Si soy oficial, será 40 veces 63.15. Si soy peón, será 40 veces 56.50. ¿Ok? Esa va a ser mi gratificación. ¿Por qué? Pero ¿cómo yo voy a recibir esa gratificación completa? Voy a recibir esos 40 jornales completos si he elaborado, por ejemplo, para fiestas patrias, para mi gratificación de fiestas patrias. Si he elaborado los 7 meses anteriores a fiestas patrias, es decir, si he elaborado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, los 7 meses completos me corresponderán mis 40 jornales básicos. Si he elaborado 3 meses, 4 meses antes de las gratificaciones, me darán mi gratificación, pero fraccionada a lo que corresponde. E igual en la gratificación de Navidad, me corresponde igual 40 jornales básicos, pero me van a dar esto completo siempre y cuando haya elaborado 5 meses anteriores en la obra. Es decir, si he elaborado los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, me corresponderá los 40 jornales básicos. Dentro del régimen de construcción civil, también me corresponde una asignación por fallecimiento. Esta asignación por fallecimiento tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo que indemnización. Indemnización por fallecimiento, de repente por un accidente laboral, por una mala praxis en la obra, por algún problema que haya habido, es una cosa. Pero la asignación por fallecimiento es otra que va acorde al porcentaje del presupuesto de la obra, que por lo general no suele ser mucho, suele ser 1.300, 1.400 soles. Y el régimen de construcción civil recibe su compensación por tiempo de servicios normal, es decir, recibe su CTS normal. ¿Cuál es la curiosidad que tenemos con este régimen de construcción civil? Es que ellos ya tienen su propia escala salarial que hasta el 31 de mayo va a tener duración. De ahí va a cambiar, de ahí va a ser otra. Y por último, vamos a ver el régimen minero. Pero hasta aquí, ¿tenemos alguna duda en los diferentes tipos de régimen? Miss nos está mostrando la diapositiva de lo que está explicando. Se ve, en este momento se puede ver el régimen minero en las diapositivas. ¿Me pueden confirmar? Sí, ahora sí, perfecto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda sobre el régimen, sobre el régimen general, el régimen MIPE y el régimen de construcción? ¿Tenemos alguna duda antes de pasar al régimen minero? Muy bien, no hay duda ninguna, perfecto. Continuamos con el régimen minero, que es una de las más ansiadas para trabajar a nivel nacional, que muchas personas quieren trabajar en este régimen minero. Y es que este régimen minero también es uno de los que aporta más al PBI del Perú. O si podemos hablar de ingresos, es el régimen que presenta mayores ingresos en el Perú. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué este régimen minero es tan cotizado? Primero, la minería es una actividad que se realiza en emplazamientos de superficie o tajo abierto o subterráneos llamados socavón, en donde se llevan a cabo tareas de exploración, desarrollo, explotación de tierra, todo ello, ¿no?
Pero también la minería también trabajar en minería es una labor riesgosa. Si no, hace poco, si estamos atentos a las noticias, ha habido un incidente en una minera en Arequipa, donde han fallecido 27 mineros, perdón, que han estado trabajando en Socavón. ¿Alguien ha escuchado de esa noticia? ¿Alguien ha visto esa noticia de casualidad? A ver, los leo por ahí. ¿Alguien ha escuchado de esa noticia? Por ahí sí, por ahí una de las colegas por ahí ha escuchado. Si no, les voy a compartir por acá un enlace donde está la noticia. ¿Ok? Les voy a compartir una minera. Ha habido un accidente de trabajadores que han estado en Socavón y han fallecido por ahí. Les estoy compartiendo un enlace para que puedan informarse un poquito, que han fallecido 27 mineros, lamentablemente, porque es una actividad muy riesgosa y de por sí la minera es una actividad la minera, mejor dicho, es un agente contaminante. La minera es un agente altamente contaminante. Hoy en día ya la minera formal puede regularizar todavía sus procesos de contaminación mediante su responsabilidad social, mediante la segregación adecuada de sus desechos. La minera informal no, sigue contaminando a sus andas, pero la minera es un agente contaminante, por lo cual se exige que cualquier actividad minero, cualquier emplazamiento minero, se encuentre lejos de cualquier ciudad, se encuentre lejos de cualquier poblado. Es por eso que las mineras utilizan para sus trabajadores el trabajo o el régimen atípico. Es decir, como la minera, el centro de trabajos está lejos de la ciudad en donde viven, tiene que llevarse a los trabajadores un tiempo y luego retornarlos. Eso es lo que se conoce como la jornada de régimen de horas atípicas. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios laborales del régimen minero. Condiciones de trabajo. El régimen minero está en la obligación de otorgar vivienda, alimentación a los trabajadores durante sus horas o sus días de trabajo. Es decir, los días que se va a llevar al trabajador para que esté en mina, la minera está en la obligación de darle vivienda y alimentación adecuadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No les van a tirar un colchón inflable y listo, y les van a dar un plátano para que coman, no. Tienen que ser habitaciones adecuadas a su descanso y una alimentación sana, balanceada y variable. También están en la obligación de entregar los EPPs, uniformes y herramientas de trabajo. No puede, las personas que trabajan en régimen minero no pueden descontarle al trabajador los EPPs que se le otorgan, los uniformes o las herramientas. En los demás tipos de régimen sí pueden, y eso hay que aclarar. Supongamos que yo voy a entrar a trabajar a un banco, al banco X, ¿ok? Y el banco X tiene su uniforme y me dicen, a partir de ahora tienes que usar tu uniforme de trabajo, te vamos a proporcionar este uniforme y te vamos a ir haciendo descuento de tu planilla poco a poco, en 20 cuotas, en 2 cuotas, en 3 cuotas. La empresa puede hacerlo, En el caso de la minera, está prohibido que les hagan algún tipo de descuento por el uso de sus EPPs. Tienen que brindárselos de gratuita al trabajador, los EPPs, y los uniformes, las herramientas. En el caso de la minera, ya todos sabemos que la remuneración mínima vital es 1.025 soles, pero en el caso del régimen minero, su remuneración mínima vital es 25% más de ese mínimo vital. A ver, ¿quién me puede sacar cuánto es la remuneración mínima vital más 25%? A ver, rapidísimo, para que la Miss Valeria tome nota y les pueda subir puntitos. A ver, ¿quién me puede sacar? ¿Quién me dice primero cuánto es el mínimo vital para una minera si su remuneración mínima es el 25% adicional del sueldo mínimo?
A ver, vamos, vamos. ¿Quién me puede sacar eso? Muy bien, Ida. Rapidísima. 1281.25. A ver, Miss Valeria, si nos puede tomar en cuenta Ida, que fue la primerita que nos respondió, a Ida Rivera. Las personas que trabajan, muy bien, Elba, las personas que trabajan en una minera no pueden ganar menos de 1.281.25 soles. Eso es lo mínimo que ellos pueden ganar. ¿Por qué? Por la complejidad de su trabajo. Como les dije un momento, su jornada de trabajo suele ser por régimen atípicos. Suelen trabajar 2 por 1, es decir, trabajan por cada 2 días de trabajo, un día de descanso. Es por eso que a veces vemos que los trabajadores en mina trabajan 20 días y descansan otros 10, o suelen trabajar 1 por 1. Es decir, que trabajan 7 días y descansan 7 días, o trabajan 10 días y descansan 10 días. A veces suelen trabajar 3 por 1, ¿no? Trabajan 21 días, descansan 7 días. Es decir, suelen ser régimen atípico. La cosa de estos régimen atípico es que es que sus horas de descanso al mes sean completas. Es decir, que sus 24, ¿cuánto es 24 por 4? A ver, que sus 24 por 4, es decir, que sus 96 horas al mes sean cumplidas. Si es más, a buena hora, pero que sean cumplidas. Beneficios sociales. Las personas que están en el régimen minero tienen los mismos derechos que el régimen general. Gratificaciones completas, CTS completas y la liquidación de beneficios truncos completos. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda sobre los beneficios que reciben los trabajadores en los diferentes tipos de régimen laboral? ¿Tenemos alguna duda? Miss, una consulta. ¿El día libre por onomástico la empresa debe acatar o es por alguno de los lugares u otros o no? Muy bien, muchas gracias por preguntar, Stephanie, porque a eso viene nuestro siguiente tema. Los conceptos remunerativos y no remunerativos, donde vamos a tocar el día libre. Vamos a ver dónde está nuestra diapositiva. Tengo un montón de PDFs abiertos, ya está. A esto vienen nuestros derechos y deberes de los trabajadores. Para responder directamente a tu pregunta, estimada, otorgar un día libre a los trabajadores por su onomástico no es un deber de la organización. Es decir, la organización no está obligada a otorgar el día libre por onomástico, que suele ser por cultura, para mantener más motivado al trabajador, porque por política de la empresa suelen hacerlo, mas no es una obligación que en día de mi trabajo tengo mi día libre. Pero la mayoría de las empresas sí lo aplican, pero no es una obligación. Así que si trabajamos en una empresa donde decimos, hoy día es mi cumpleaños, qué bueno, felicitaciones, sigue trabajando, es lo correcto porque no es un deber de la organización. Y a eso venimos con los derechos y deberes de los trabajadores. Vamos a empezar, así como los trabajadores tienen derechos que hemos tocado, también tenemos deberes que cumplir. ¿Cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos ya sabemos que tenemos que recibir por lo menos una remuneración mínima vital. En el caso, dependiendo del tipo de régimen en el que estemos, merecemos nuestras gratificaciones 2 veces al año, nuestras vacaciones remuneradas anuales. En cualquier régimen en el que estemos, nos corresponde gratificaciones, nos corresponde un horario de refrigerio. Este horario de refrigerio tiene que ser mínimo 45 minutos. No me pueden dar menos de 45 minutos para que yo almuerce, pero sí me pueden dar más de los 45 minutos. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Nos dicen,
Tu horario de trabajo va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de ahí te vas a almorzar y regresas a las 4 de la tarde y trabajas hasta las 8 de la noche. Prácticamente estamos trabajando de 9 a 8 de la noche, 11 horas prácticamente, ¿no? Es decir, nuestro trabajo nos está consumiendo el trabajo todo el día. Pero ¿eso por qué? Porque nos están dando casi 3 horas de refrigerio. ¿Eso es válido en la organización? Es válido, es válido. Pero lo mínimo que nos pueden dar es 45 minutos de refrigerio. Compensación por tiempo de servicios o la CTS corresponde de acuerdo al régimen en el que estemos. Licencia por maternidad prenatal y postnatal. En el régimen en el que nos encontremos, nos corresponde la licencia de maternidad prenatal y postnatal. Esta licencia de maternidad prenatal y postnatal la prenatal es de 45 días y la postnatal es de 45 días. Esta licencia yo la puedo tomar, la prenatal la puedo tomar durante mi embarazo y la postnatal la puedo tomar después de que ya di a luz. También tengo la opción de juntar ambas, de juntar mis licencias prenatal y postnatal y tomar los 90 días juntos después de que haya nacido mi hijo. Pero tengo que tomar sí o sí los días juntos. Es decir, yo no puedo agarrar durante mi trabajo y decir, un favor, jefe, hoy día voy a tomar 2 días de mi licencia prenatal, me la va descontando. O jefe, voy a tomar una semana de mi licencia prenatal para que vaya anotando, me vaya descontando. No. Si yo durante mi embarazo decido tomar, de repente a inicios de mi embarazo me dicen que es un embarazo de riesgo y requiero reposo total. Y yo decido tomar mi licencia prenatal, tengo que tomar de golpe los 45 días. ¿Por qué? Porque esos 45 días yo voy a recibir mi sueldo, pero mi sueldo no lo va a asumir la empresa. Mi sueldo lo va a asumir Salud. Y Salud no va a estar depositándome 2 días, 3 días, 1 día. No, Salud me desembolsa los 45 días completos. Igual en el postnatal. Yo tomo mis 45 días y Salud me desembolsa los 45 días de mi sueldo. Este descanso prenatal y postnatal no lo asume el empleador, lo asume Salud. Pero como les digo, también puedo yo tomar los días completos. Otro derecho es mi derecho de paternidad. 10 días de paternidad. Es muy poquito. Actualmente también hay un proyecto de ley que quiere ampliar a 1 mes la licencia por paternidad, ¿ok? Pero la licencia por paternidad, ¿desde cuándo yo la puedo tomar? Yo tomo la licencia por paternidad desde el día 1 en que nace mi hijo. Hoy en día son 10 días. Supongamos que mi hijo nace el día sábado y yo no trabajo el sábado. Pues desde el día sábado empezó a correr mi licencia de paternidad. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Esos son mis días de paternidad que van a correr. No significa que yo puedo decir, voy a tomar unos 3 días antes de que nazca mi hijo mi licencia de paternidad. Ya nació mi hijo, pero voy a tomarlos de acá 1 mes mi licencia de paternidad. No. La licencia de paternidad empieza a correr desde el día en que nace mi hijo. Y todos, en cualquier régimen laboral, tenemos derecho a un seguro de salud. Pero también tenemos deberes. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Nuestros deberes es cumplir con las normas que tiene la organización. Entre ellos, lo que hace un momento les mencioné sobre los uniformes. Si la empresa me dice que en la organización hay la política de usar uniforme y yo no quiero usar el uniforme, entonces la empresa tiene toda la potestad para decirme, entonces no puedes trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con las normas que tenemos. Usar adecuadamente instrumentos y materiales de trabajo. Los instrumentos y materiales que se nos proporcionan son para nuestro trabajo, no para otros lados.
Someterse a los exámenes médicos. En el caso de trabajadores, por ejemplo, el régimen minero, es obligatorio someterse a los exámenes médicos, pero tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿ok? Porque a veces creemos de que someterse a los exámenes médicos puede entrar a un tipo de discriminación, pero no es así. Los exámenes médicos se aplican a las organizaciones cuyas funciones requieren que tengamos un buen estado de salud. Y a veces tengo preguntas o a veces vienen quejas o denuncias de trabajadores que dicen, no me aceptaron en un trabajo. Si tocamos un tema un poquito delicado, que podemos hacerlo porque estamos hablando entre colegas, a veces vienen y me dicen, ¿sabe qué? Yo me ofrecieron un trabajo para ir a trabajar como maquinista en mina, ¿ok? Pasé mi examen de salud, pasé mi examen ocupacional y me han rechazado porque tengo VIH o porque tengo SIDA. Me han denegado el trabajo por esa razón y quiero denunciar a la empresa porque me están discriminando por ser VIH positivo. ¿Creen ustedes, colegas, que la empresa está haciendo una discriminación con este trabajador por ser VIH positivo? Por ahí Guida nos dice que no. A ver, los demás. ¿Creen que esta empresa minera que ha rechazado a este trabajador, a este candidato, le ha rechazado del trabajo porque en su examen médico ha salido que es VIH positivo? ¿Creen ustedes que es discriminación? ¿Sí o no? Por ahí Guida nos dice que no. ¿Los demás qué opinan? Vamos, todos, colegas, todos. Ida nos dice que no. Vamos, somos varios hoy día, todos. Y no voy a empezar a llamar por nombre. No lo puede rechazar, por ahí nos dice María. A ver, los demás, ¿qué opinan? Depende, a ver, ¿de qué depende, Mónica? A ver. Este trabajador cumplió con todo, con su perfil, con todo en la entrevista, pero al momento de su examen médico era para una minera. Al momento de su examen médico salió que tenía VIH positivo, por lo que le dijeron que no podía ingresar al trabajo. ¿Qué opinan? ¿Hubo o no hubo discriminación? El trabajador vino a quejarse de eso y quería que pongamos una denuncia por eso. A ver, Isabel, ¿lo escuchamos? Yo creo que en este caso la minera lo rechaza por un tema de su condición física de salud, ¿sí? Sí. Y ahí sería óptimo sí la aceptación porque sería también un riesgo, ¿sí? Contratar a una persona bajo unas condiciones que no está bien de salud, porque también no solamente por la empresa, sino por la misma persona que podría tener algún percance en el momento de sus labores. Muy bien, Isabel, perfecto. En ese caso específico que tuvimos con el trabajador, no hubo una discriminación. No se le discriminó o no se le rechazó el trabajo por ser VIH positivo. Se le rechazó porque su condición, su enfermedad, lo pone en riesgo a él mismo al subir a mina. Porque trabajar en mina es trabajar en condiciones extremas. Es en altura, puede ser en frío extremo, en socavón, calor extremo. Y una de las particularidades de esta enfermedad del VIH es que tienen un sistema inmunológico muy débil. ¿Qué pasa si yo, por decir, no te puedo discriminar por VIH, acepto que subas a mina y te da una neumonía por el frío? Se puede morir esa persona y pongo en riesgo su vida. Por lo tanto, es obligación pasar los exámenes médicos para ver si tu estado de salud es óptimo. ¿Cuándo sería discriminación? Si, por ejemplo, yo tengo un trabajo para call center, para hacer llamadas telefónicas
y les hago un examen médico que no corresponde hacer examen médico para ese tipo de trabajos, pero yo les hago un examen médico y el trabajador sale con VIH y decido rechazarlo por ese motivo. Ahí sí es una discriminación. ¿Por qué? Porque la condición física del trabajador no tiene ningún tipo de impacto con el trabajo que va a realizar. Y hay algunos trabajadores que se oponen a pasar sus exámenes médicos y eso es un deber de ellos. Y al incumplimiento de estos deberes, la empresa tiene la potestad de hacerlos a un lado en su organización. Participar en organismos paritarios, es decir, reuniones entre gerentes, funcionarios, todos ellos. Comunicar al empleador todo evento, situación que ponga en riesgo, pueda poner en riesgo la seguridad y salud. Reportar al delegado de seguridad y responder e informar con veracidad a las instancias públicas que lo requieran. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa acá. ¿Ok? Cuando hablamos de informar con veracidad a las instancias. Mientras que nosotros seamos trabajadores y cualquier instancia nos pida nuestra colaboración, Ministerio Público, SUNAT, SUNAFIL, Poder Judicial, mientras seamos trabajadores, tenemos el deber de hacerlo. Pero cuando somos ex trabajadores o ya no trabajamos en ellos, no tenemos ninguna obligación de asistir o informar a instancias públicas que quieran información sobre la empresa. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando yo renuncié a mi empresa, me fui de mi empresa y la empresa decide hacer una auditoría y llevar esta auditoría al Poder Judicial, llegó. Y la empresa me llama y me dice, como tú trabajaste en esos años, estás en la obligación de ir y rendir cuentas, decir qué es lo que pasó, todo ello. Si ya somos ex trabajadores, no estamos en ningún deber u obligación con la organización de hacerlo. O si la empresa les manda citaciones en el que te citamos el día 20 para que vengas a ordenar la documentación, te citamos el día 20 para que vengas a aclarar la situación sobre eso, no tienen ningún derecho de ir. Así su notificación sea notarial de parte de la organización, no tienen ningún derecho de ir. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de presentar su renuncia, lo hicieron con 30 días de anticipación, 30 días donde la empresa debió prever de hacer una buena gestión de entrega antes que ustedes se retiren. O peor aún, si la empresa los ha despedido de manera arbitraria o sin previo aviso, no tienen ustedes la obligación de asistir a reuniones, organismos paritarios, instancias públicas que ellos requieran cuando son ex trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí voy a dejar de compartir y voy a compartir nuestro siguiente módulo. Como les he dicho, lo que estamos viendo en adelante ya es pura legislación laboral. Y vamos a ver ahora nuestro módulo permítanme, les voy a compartir pantalla. ¿Qué pasa? A ver, vamos a responder una pregunta de Steven. ¿Y si yo renuncio pronto, hay alguna obligación legal o sanciones que podrían aplicar? Muy bien, Steven. Si usted cuando renuncie tiene que presentar su carta de 30 días, tiene que presentar su carta 30 días con la anticipación de que va a renunciar. Supongamos que no presentó esa carta a los 30 días, porque usted legalmente puede pedir a la empresa que exonere esos 30 días para su renuncia, es decir, que le permitan salir de la empresa exonerando esos 30 días, ¿ok? La empresa puede exonerarlo, pero si la empresa le exonera esos 30 días, significa que los 30 días subsiguientes a su renuncia, usted todavía tiene obligación con la empresa en el que si ellos le llaman, le piden que vaya a aclarar información, le piden que vaya a hacer una entrega de cargo o algo, usted todavía tiene 30 días después de lo que renunció, tiene la obligación de ir a aclarar esos puntos a la empresa. ¿Ok? Si es que presentó su carta de renuncia, pero no
no lo hizo con los 30 días de anticipación, pero después de esos 30 días ya no tiene obligación. Por ahí tenemos otras. Miss, una consulta. Existen denuncias por enfermedad ocasionadas por el trabajo. Por ejemplo, ingresaron bien de la columna, pero después empeora su salud. Cuando salen de la empresa denuncia y dice que se enfermaron por el trabajo que realizaron. ¿Cómo la empresa sale de ese apuro? Muy bien. ¿Cómo la empresa puede salir de este apuro? La empresa mensualmente hace un aporte a la salud de los trabajadores. Y ese aporte de salud no es solamente para que puedan hacerse atender en emergencias o por enfermedades crónicas. Si esa persona durante su trabajo sintió que tenía algún malestar en la columna, sintió que tenía algún malestar respiratorio o algo que haya sido ocasionado por el trabajo, la empresa está cumpliendo con pagarle ellos ese seguro para que pueda ir a atenderse a ese seguro antes de que esa enfermedad empeore o llegue a un estado no recuperable. Si la empresa le está dando la facilidad de tener un seguro gratuito para que se atienda, ya es irresponsabilidad o falta del trabajador no hacerse atender a tiempo, ¿no? Incluso si es que de repente el malestar del trabajador es porque las sillas no son ergonómicas, salud le dirá eso al trabajador, le dirá dentro de sus recomendaciones utilizar sillas ergonómicas y el trabajador tendrá que ir a la empresa a decir, en salud me han dicho que necesito una silla ergonómica y el empleador tendrá que poner la silla ergonómica. Pero el empleador está cumpliendo con aportar mensualmente salud o el seguro social al trabajador para que se pueda hacer ver. Si durante esos meses el trabajador no se hizo ver y espera concluir el trabajo para denunciar a la empresa su mal estado de salud, ya es negligencia del trabajador que tuvo a la mano la opción de ser atendido y no lo tomó. Por ahí Mónica nos dice, profe, cuando se va un empleado no se le debe hacer un examen médico de egreso confirmando que salió ok. En mi empresa se realiza esto y soy de Colombia. Actualmente en el Perú no. En Colombia de repente en la legislación está plasmado así, pero actualmente en Perú no. Actualmente en Perú lo que es el examen médico ocupacional que se hace una vez al año, en el que se ve cómo va el estado de salud de cada trabajador. Pero al momento en el que sale o en el que termina la relación laboral, no se hace un examen médico de egreso, cosa que debería hacerse, que debería implementarse para que el trabajador salga en las mismas situaciones con las que ingresó. Pero actualmente en Perú específicamente no se hacen. Igual muchas gracias, Mónica, por su aporte. Muy bien, queridos colegas. Vamos a ver, como les he dicho, vamos a seguir viendo lo que es legislación. Pero ahora vamos a ver desde la legislación, desde otro punto de legislación. Acá tenemos. ¿Se nota? A ver, que tengo muchos, sí se nota. Vamos a ver lo que es los principios de relación laboral, la contratación, la jornada, remuneraciones, beneficios y el cese laboral. Empezamos por la relación laboral. Dentro de la relación laboral, que ya sabemos que es cómo se relaciona el trabajador con el empleador y con sus compañeros, tenemos dos ramas, que es la relación y la realidad laboral. En la relación, como ya lo explicamos, está desde la dirección, que es la parte empleadora, cómo se relaciona con la subordinación, es decir, con la parte trabajadora, y la dependencia, que antes se decía que el trabajador dependía de la organización, pero hoy en día ya se sabe que la dependencia es mutua. ¿A qué me refiero con dependencia mutua? Que la empresa necesita tanto de los servicios del trabajador como el trabajador necesita tanto de los beneficios beneficios específicamente económicos que le otorga la empresa. Y los principios de la realidad laboral. ¿Ok? Los principios de la realidad laboral son tres. Primero, la primacía de la realidad laboral. Yo siempre digo, ¿no? Si sabe a chocolate, huele como chocolate, se ve como chocolate, entonces es chocolate. Es igual con la primacía. Si algo parece, algo se ve como es, entonces lo es. Una persona
que cumple un horario de trabajo, que tiene responsabilidades, que asiste a una empresa, es un trabajador. Y esto lo vemos más que todo cuando hacemos auditorías de planillas, ¿no? Por ejemplo, les comento un caso. Estuvimos haciendo la auditoría de planillas a una empresa familiar. Eran poquitos trabajadores, eran creo 9 trabajadores, 7 trabajadores, eran poquitos, por eso notamos este caso. Y vimos que había un trabajador de 93 años. Ese trabajador de 93 años trabajaba como portero nocturno, medio tiempo, estaba como medio tiempo con un sueldo, si es que lo decimos en dólares, con un sueldo de $80 y estaba como tiempo nocturno, como 4 horas en horario nocturno. Y tenía sus beneficios, tenía su seguro social, todo. Cosa que se nos hizo muy raro al momento de hacer la auditoría, porque dijimos, 93 años, un abuelito que esté trabajando en la noche por un sueldo casi que no es nada. Dijimos, qué raro, hay que hacer la auditoría. Y fuimos en algunas oportunidades a verificar si el trabajador estaba en esos horarios y el trabajador nunca estuvo, nunca lo vimos. Cuando le notificamos a la dueña de la empresa, que curiosamente la dueña era la mamá de este trabajador, dijo, no, sí viene, solo que estos días estuvo de licencia. ¿Y cuándo podemos verlo al señor? Supongo que ya mañana regresará, estaba con descanso médico. ¿Tendrá el descanso médico para mostrarnos? No, porque como mañana recién regresa, mañana lo trae. Ya. No fuimos al día siguiente, pero fuimos a los 2 días y el señor tampoco estuvo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Ustedes creen que este trabajador, que este señor de 93 años, papá de la dueña de la empresa, en verdad era trabajador? La mamá, no, era la hija, perdón. La dueña era la hija del trabajador de 93 años. ¿Ustedes creen que el papá de la dueña de la empresa en verdad era trabajador de la empresa? No era trabajador. Lo tenía en su planilla, ¿para qué? Con un sueldo mínimo, ¿para qué? Lo más probable para pagar el seguro médico y que su papá pudiera tener la atención en salud, ¿no? Que era gratuita. Lo más probable que haya sido para eso. Pero no es trabajador, ¿no? Entonces se le dijo a la señora, señora, usted está teniendo, como lo dice Stephanie, usted está teniendo acá un trabajador fantasma. ¿Por qué no es trabajador? ¿Y qué dijo la señora? No, acá yo tengo mi contrato de trabajo que lo he firmado con él, acá yo tengo, está en mi planilla, yo emito sus boletas, yo aporto de salud, es trabajador. ¿Y qué es lo que prima en ese sentido? Primacía de la realidad. No tiene funciones, no está en la organización, no es trabajador, ¿no? Por lo tanto, señora, ¿qué es lo que corresponde? Que usted al señor lo retire de la planilla porque usted está cometiendo una infracción. La señora fue un poquito más astuta y dijo, no, entonces le cambió el rubro al papá y le puso teletrabajo como asesor financiero desde su casa con un sueldo un poquito más alto y igual aportó al trabajo. Es decir, ya no podíamos fiscalizar porque ahora el señor está en teletrabajo, tiene todo el derecho del mundo, de acuerdo a la profesión que tenía, estaba haciendo funciones de asesores, no tenía mayor responsabilidad, continúa en la planilla, pero primacía de la realidad. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces son trabajadores fantasmas. Nos sucedió otra situación muy similar, pero no muy similar, parecida, pero lo contrario. Una trabajadora que viene y nos dice, ¿sabe qué? He trabajado 3 meses en esta empresa y no me quieren pagar. ¿Qué puedo hacer? Vino la consultora. Y le dijimos, y a ver, muéstranos tu contrato de trabajo. No me han dado contrato de trabajo. Tus boletas, te han dado boletas, algo, no me han dado boletas. Entonces, ¿cómo sabemos que has trabajado? No tengo nada, o sea, no tengo ninguna prueba, simplemente ellos agarraron, me hicieron pasar una entrevista y me dijeron, empiezas el lunes. Pasaron los 2 meses, no me pagaban y me dijeron,
logística todavía no aprueba tu cheque. Les dije, pero ¿puedo ir emitiendo mi recibo por honorarios? Me dijeron, no, todavía. Cuando logística apruebe tus 3 cheques, ahí nos haces tu recibo por honorarios. No tengo nada que demuestre. Ya, perfecto. Con el asesor legal dijimos, vamos a la empresa. Dijimos, acá está la señorita, supongamos Lucía, que indica que ha trabajado 3 meses para su empresa y no le quieren pagar. ¿Qué dijo la empresa? Pero la señorita, ¿acaso la tiene contrato la señorita? ¿No? ¿Acaso tiene boleta? ¿Acaso tiene recibo por honorarios? ¿Por qué le voy a pagar si no es mi trabajadora? Y en ese sentido, ¿qué hizo la señorita? Dijo, acá está, señor, todos los documentos que yo le he presentado, firmados por mí y con su sello de aceptación. Acá está mi marcación, que yo he marcado todos los días mis horas de entrada y de salida, y acá están mis compañeros de trabajo, que ellos certifican que yo he cumplido un horario de trabajo. ¿Qué creen ustedes que debe primar? ¿La falta de contrato del que indique el empleador o la primacía de realidad de que la chica realmente era trabajadora? ¿Qué creen que debe primar? ¿La falta de contrato o la realidad? Los hechos reales, la trabajadora. Y la trabajadora tenía pruebas de que ella había sido trabajadora. En ese caso, primacía de la realidad. Ellos les corresponde pagar el sueldo a la trabajadora, ¿no? Y por suerte la trabajadora tenía sus funciones, tenía sus horarios. Lamentablemente no pudo alcanzar el sueldo que habían pactado porque con ella habían pactado 1.500 soles. Pero como no había un contrato de trabajo, por eso les he dicho la importancia del contrato escrito, como no había un contrato de trabajo, ¿qué hizo el empleador? Dijo, le voy a pagar el mínimo. ¿En qué prueba hay de que yo le he dicho 1.500 soles? No había prueba. Dijo, le voy a pagar 700 soles. Dijimos, no, usted es régimen privado, lo mínimo que puede pagar es el mínimo. Bueno, entonces le voy a pagar el mínimo. Y le pago los 3 meses el mínimo. Algo, a nada, algo pudo recibir. Pero lo que valió fue la primacía de la realidad. También tenemos lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad, que van de la mano, la proporcionalidad y la racionalidad. Nuevamente al ejemplo de auditoría de planillas. Esta auditoría la hicimos en una municipalidad. No les voy a mencionar cuál porque no es éticamente correcto. Pero la hicimos en una municipalidad y empezamos a revisar y vimos que el gerente de fiscalización tenía un sueldo, supongamos, de 1.500 soles. El gerente de fiscalización, gerente, de 5.500 soles, ¿ok? Tenía ese sueldo. Y vimos que la secretaria de la gerencia de logística estaba ganando 7.300 soles. Yo les pregunto, ¿qué puesto tiene mayor responsabilidad? ¿Una gerencia o una secretaría? Lógicamente, el que tiene mayor responsabilidad es una gerencia. Y si hablamos de remuneraciones, ¿quién debe percibir más remuneración? ¿La gerencia o la secretaria? La gerencia. La gerencia tiene que recibir. ¿Por qué? Porque el sueldo, la remuneración, se evalúa de acuerdo al nivel de responsabilidad. Ni siquiera hablamos de estatus. No hablamos de que uno es más que el otro, sino hablamos del nivel de responsabilidad. Un gerente tiene mayor responsabilidad que una secretaria, ¿ok? Por lo tanto, si hablamos de la proporcionalidad de sueldos, el gerente tiene que recibir mayor sueldo que la secretaria. Pero en este caso, la secretaria tenía un sueldo mucho más elevado que el gerente. ¿Qué empezó a fallar ahí? El principio de proporcionalidad. Cuando hablamos directamente con la gerencia de alcaldía, ¿por qué hay esta diferencia? En recursos humanos también hablamos, ¿por qué hay esta diferencia en las planillas? Lo que dijeron fue, no, es que es designación del alcalde.
Cuando hablamos con la designación del alcalde, ¿por qué hay esa? Porque eso fue por queja por parte de un gerente que pidió que se haga la fiscalización de la auditoría de las planillas. Cuando se conversó con el alcalde, se envió el documento al alcalde, ¿qué fue lo que el alcalde respondió? Que el nivel de responsabilidades de la secretaria era menor a diferencia del gerente, pero que en tiempo de trabajo era mayor, lo cual también entró al principio de razonabilidad. De principio de razonabilidad, que el salario se mide de acuerdo a tiempo y responsabilidades. Y al analizar el tiempo de trabajo de ambos tenían el mismo horario, por lo cual se tuvo que regularizar las planillas y se tuvo que reducir el sueldo a la secretaria. Se tuvo que actualizar el sueldo a la secretaria. Lógicamente, si nosotros hablamos de otros temas, ya sabemos que por ahí hubieron otros temas podemos hablar de corrupción de por medio, pero en esa auditoría notamos eso. Es por eso que hablamos del principio de proporcionalidad, que los salarios se dan en proporción a las funciones, no a los estatus, no a los cargos, sino a las funciones. Y definitivamente, dentro de una estructura, dentro de un organigrama, los puestos más altos tienen función de mayor responsabilidad, por lo tanto tendrán que ser mayor pagados que los puestos de menor responsabilidad. Y tenemos por último el principio de inmediatez. En este principio de inmediatez yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Estamos ahorita nosotros haciendo, supongamos, nuestras planillas de abril. Estamos haciendo las planillas de abril, cuánto les vamos a pagar a cada trabajador, y me doy cuenta que en enero uno de mis trabajadores había faltado 3 días y me había olvidado de descontarle en enero. Ahora en abril, ¿podré descontarle a mi trabajador esos 3 días que faltó en enero? ¿Qué creen ustedes? ¿Podré hacerlo o no? Que no. A ver, los demás, ¿qué creen? Faltó 3 días en enero y me olvidé de descontarle. ¿Podré, o en febrero sí, nos dicen? Muy bien, no puedo, estimado Iván, ni en febrero, así haya faltado en febrero. Si estoy haciendo mis planillas de abril, no puedo descontarle los días que ha faltado antes. Si faltó en enero y no me di cuenta, qué pena. De error mío. Si faltó en febrero y no me di cuenta, qué pena. Si faltó en marzo y no me di cuenta, qué pena. Ese es el principio de inmediatez. Exacto, Iván. Si hago la planilla de en febrero, sí le puedo descontar lo que faltó en febrero. Pero de meses anteriores no puedo, porque el principio de inmediatez me dice que yo debo actuar de manera inmediata ante lo sucedido. Si mi trabajador faltó este mes, yo le tengo que descontar este mes. Si mi trabajador cometió una sanción este mes, yo lo tengo que sancionar este mes. Yo no puedo agarrar y decirle a mi trabajador, te voy a suspender un día porque has cometido una falta, pero este día no te lo voy a suspender ahorita, te lo voy a suspender de acá a 3 meses porque estos meses te necesito. No. El principio de inmediatez nos dice de que lo que pasa en el acto lo tengo que solucionar o tengo que actuar en el acto. En el caso, por ejemplo, de las sanciones, si el trabajador cometió un error en enero, febrero, marzo, y yo no lo sancioné en su momento, ahora en mayo, en junio, en julio, no puedo venir a sancionarlo. Pero ahí también entra mucho lo que es el principio de razonabilidad. Supongamos que yo estoy haciendo ahorita mi conteo de mi página, no de mi página, de mi cuadre de caja, todo, y me doy cuenta que uno de mis trabajadores el mes de septiembre del año pasado me ha robado 15,000 soles, que descaradamente de mi cuenta de la empresa pasó a su cuenta de ahorros 15,000 soles. Ahí sí yo no puedo decir, no, principio de inmediatez, como no lo sancioné en ese rato, no le digo nada ahora, no. Ahí sí no. Por eso digo que también entra el principio de razonabilidad. Ahí sí, no importa que haya sido hace 1 año, hace 2 años, hace meses, ahí sí puedo actuar en el acto apenas me entere. Y cuando son faltas graves, que nuestra última sesión vamos a ver ya cuáles son las causas de despido, cómo hacer la liquidación de servicios, todo eso.
Cuando son faltas graves hay un debido proceso y rápidamente les voy a explicar cómo es el proceso de despido, ¿ok? Porque como todavía nos debemos unos minutitos, vamos a completar esos minutitos para explicarles cómo es un proceso de despido. No es que yo descubro que mi trabajador me está robando y de inmediato le digo, estás despedido, chao, adiós, y listo, se acabó el problema. No. Para despedirlo hay un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Supongamos, yo descubro que mi trabajador me está robando. Lo descubro así, con la plata metiéndose a la cartera. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un memorándum, todo por escrito, indicándole que ha cometido una falta grave y suspendiéndolo 3 días, que es el máximo. En esos 3 días que está suspendido, yo tengo que empezar una investigación administrativa. En esa investigación administrativa, que tengo que hacerlo, si es posible, el mismo día, le mando al trabajador todos los hechos que yo he descubierto, que me has robado, que has hecho esto, que has hecho el otro. ¿Para qué? Para decirle que mientras dure esta investigación, no puede acercarse a la empresa y que me tiene que mandar sus descargos. El trabajador tiene 7 días para mandar sus descargos después de que yo le notifico por la investigación administrativa. Yo le notifico todo lo que yo he investigado y tiene 7 días para mandarme sus descargos. Mientras dure esa investigación, el trabajador no puede acercarse a la empresa. Yo recibo sus descargos. Si sus descargos son válidos, de repente yo guardé la plata para ir a sacar sencillo, o sus descargos son mentiras descaradas, o en sus descargos me reconoce que robó, procedo con el despido. ¿Y cómo debo proceder con el despido? Por 3 instancias. Redacto el despido indicando las causas, el motivo. Y el despido tiene que incluir 3 documentos. Su carta de despido, su carta de liberación de CTS, que lo vamos a ver en la próxima sesión, y su certificado de trabajo. Debe contener esos 3 documentos. Ese despido yo lo redacto y le notifico al trabajador por 3 vías. Uno, por la vía administrativa, es decir, por parte de la empresa. Le notifico su despido. La otra notificación se lo hago por notificación notarial. Es decir, iré a la notaría, presentaré los documentos y la notaría le hará llegar a su casa el despido. Y la tercera notificación por parte del Ministerio de Trabajo. Yo tengo que ir al Ministerio de Trabajo y entregar mi investigación administrativa y mi carta de denuncia con todos los hechos. Esa es la forma correcta de despedir a un trabajador de manera justificada. Cosa que si el trabajador en algún momento va y dice, a mí nadie me notificó que estaba despedida. Acá está, señor, su notificación administrativa y la notificación por parte de la notaría que le dejaron bajo su puerta o que usted se negó a recibir. Si el trabajador va al Ministerio de Trabajo, me han despedido injustificadamente, me han despedido arbitrariamente, el Ministerio de Trabajo le dirá, acá hay una investigación administrativa con los descargos que usted ha respondido y la notificación de despido. Le dirán, es decir, el trabajador está despedido por esos lados. Lógicamente el Ministerio de Trabajo tratará de buscar una conciliación, pero el Ministerio de Trabajo ya está al tanto de lo que ha sucedido. Esa es la parte de la vía de despido. Y muy aparte, si es que la empresa desea hacerlo, puede hacer una denuncia policial, que eso ya es muy aparte de la vía administrativa. ¿Ok? Entonces, queridos colegas, hasta aquí nos vamos a quedar hoy día en nuestra penúltima sesión. ¿Y qué es lo que se nos viene en nuestra última sesión? Para que vayamos dando un vistazo. En nuestra última sesión se nos viene lo de contratación, que lo vamos a hacer rapidísimo. Vamos a aprender a calcular las horas extras, vamos a aprender a calcular los descuentos de quinta categoría, nuestras declaraciones de renta anual, vamos a aprender a calcular las gratificaciones, vamos a aprender a calcular los beneficios, las CTS, y vamos a hablar del cese laboral y de las
y del pago y la repartición de utilidades y la evaluación de desempeño. Es decir, para nuestra próxima sesión tenemos bastantes cosas que hacer muy interesantes. No es complicado, es muy fácil, pero es muy bonito. Así que los espero en nuestra próxima sesión. Muy agradecida con todos ustedes, muy agradecida con usted, Miss Valeria, y conmigo es hasta el día sábado nuestra última sesión. Muchas gracias con todos. Los dejo con Miss Valeria.